la polémica de hoy. Bueno, la polémica de hoy titula así: asalto a la embajada fue excepcionalidad extrema. Así como lo escuchan, tenemos la portada en la pantalla, ¿no? Varias tomas de lo que fue ese 5 de abril, ¿no? Tan doloroso para el país, con la incursión, con la violación del recinto de la Embajada de México, y hemos hecho un collage de todo esto porque no fue posible hacer un arte que sea más gracioso y tampoco queríamos. Asalto a embajada fue excepcionalidad extrema. Bueno, y las imágenes lo dicen todo, ¿no? Para quienes siguen la señal de video. Y bueno, hoy se cumplió, amigos, el segundo día de audiencia en la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, por la demanda de México en contra del Ecuador por la incursión policial a su embajada en Quito. Esto ocurrió la noche del pasado 5 de abril, ¿no? Hoy le tocó el turno al Ecuador para que exponga sus argumentos por los cuales se asaltó la sede diplomática con policías de grupos de élite. Así es, ¿no? Y recordemos que la defensa ecuatoriana está integrada por abogados extranjeros, porque seguramente acá no hay expertos, ¿no? ¿Cómo? Acá en Ecuador seguramente. Entonces, este equipo de defensa de abogados extranjeros está integrado por Michael Woods, Cian Murphy, Alfredo Crosato y Omi Sender, ¿no? Sí, nacieron en Massachusetts. A ellos se suma el embajador del Ecuador ante Países Bajos, Andrés Parral, y delegados de la Procuraduría General del Estado. A ver, tenemos ahí la imagen, ¿no? La imagen del equipo ganador, el equipo de abogados extranjeros que están defendiendo al Ecuador. Uno es mi vecino, en la Corte Internacional de Justicia. Y la pregunta del millón que muchos se hacen: ¿cuánto nos cuesta esta defensa? Se hablaba mínimo de medio milloncito de dólares, ¿no? Pero esperemos que esto lo transparenten. Milloncito todavía, que un cariño. Justamente quien inició la intervención del Ecuador fue el embajador Parral, quien dijo lo siguiente. Veamos el post. Bueno, el diplomático dijo que, él explicó las circunstancias y dijo que eran excepcionales, pero que ya no existen. O sea, dicen que ya no van a volver a ingresar a la embajada. Pero ya, ¿para qué, no? Entonces, también dijo que durante meses México usó de manera indebida la figura del asilo para proteger a una persona con 2 sentencias de infirme y una investigación en curso por delitos de corrupción, es decir, delitos comunes. También dijo que México incumplió su obligación de cooperar bajo la Convención de Naciones Unidas y la Convención Interamericana contra la Corrupción. Aunque ustedes no lo crean. ¿Cómo te acuerdas de este programa? Aunque ustedes no lo crean. De Ripley. Luego le tocó el turno al abogado Alfredo Crosato, quien aseguró que México abusó de la figura de asilo político concedido al ex vicepresidente Jorge Glass. Además, resaltó que había un riesgo inminente de fuga de Glass y por ello la incursión policial fue una excepcionalidad extrema, ¿no? Muy extrema. Tenemos el video de el abogado Crosato. Vamos. Now, that same day, on 5 April, ahora ese mismo día, el 5 de abril, México estaba haciendo anuncios, incluyendo su intención de sacar al señor Glass de Ecuador. México hizo solicitudes contradictorias y sospechosas pidiendo a Ecuador que cooperara en la salida de su embajadora del territorio ecuatoriano. Radio Pichincha. Estas solicitudes pusieron a Ecuador en alerta máxima. Se había hecho evidente que México estaba planeando facilitar la inminente fuga del señor Glass. En la tarde del 5 de abril, a las 4 de la tarde, Ecuador recibió una primera solicitud no verbal de la Embajada de México que pedía autorización para que 2 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizaran en Ecuador el 7 de abril. Esa nota la encuentran en la parte superior de sus carpetas. Indicaba que el objetivo de la aeronave era transportar a la Embajadora de México de regreso a su país. México reconoció esta solicitud. Lo que no mencionaron es que en el formulario adjunto a esa solicitud se indicaba que la embajadora viajaría acompañada
de su delegación o séquito. México no especificó quién exactamente debía salir del territorio ecuatoriano junto con la embajadora. Ningún otro diplomático de la misión mexicana había sido pedido salir del país y la embajadora no tenía familiares acreditados en Ecuador. Radio Pichincha. Ese mismo día, el 5 de abril, la embajada hizo otra solicitud diferente que ellos no mencionaron. La embajadora escribió al Ministerio de Asuntos Exteriores alrededor de las 17 horas, una hora más tarde, indicando que la embajadora dejaría Ecuador sola en un vuelo comercial el 7 de abril y solicitó un trato B en el aeropuerto de Quito. Pueden encontrar esta solicitud en la siguiente página de sus carpetas. Estas solicitudes simultáneas y contradictorias, junto con el anuncio público de México ese mismo día, dio a Ecuador más motivos razonables para creer que existía un riesgo inminente de la fuga del señor Glass, con la asistencia de México. Radio En vista de Pichincha. esto, se solicitó una vez más a la embajada que entregaran al señor Glass o que permitieran a la policía ingresar a las instalaciones para arrestarlo. La solicitud fue denegada por México y en ese momento, en esas circunstancias extraordinarias, en riesgo de que el señor Glass lograra evadir la justicia, las autoridades de Ecuador se sintieron obligadas a ingresar a las instalaciones de la misión y arrestar al señor Glass. Interesante. Ahí está, sí, los argumentos. Y por cierto, tenemos nuestra propia traductora, ¿no? Felicitar la Gaby Cruz. Lo mejor del video, ¿no? Uh-huh. También intervino el abogado Sean Murphy, quien solicitó al Tribunal Internacional que no otorgue las medidas cautelares solicitadas por México. Escuchemos pues al abogado. No, es post nomás, ¿no? Ah, es un post. Escuchemos el post. A ver, bueno, escuchémosle en mi voz, porque exactamente. Sean Murphy explicó por qué la Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción, dice, ¿no? Para prima facie, ¿qué es eso? Para prima facie, es como primera acción o como primera medida. En términos jurídicos, ¿no? Exactamente. Para ordenar las medidas provisionales, y también indicó que las partes coinciden en los requisitos para que la Corte Internacional de Justicia tenga jurisdicción en el presente caso. Se requiere que esta Corte decida si las disposiciones invocadas por el solicitando habilitan que exista jurisdicción prima facie para ordenar las medidas provisionales, y dos, si se determina que existe la jurisdicción prima facie, la Corte Internacional de Justicia debe analizar si los derechos que se busca proteger con las medidas son plausibles y si guardan relación con las medidas solicitadas, ¿no? Es como que dice que en este caso el Estado asilante, México, tiene la potestad, en primer lugar, de decidir si es que qué decisión jurídica toma, y si esta decisión jurídica busca proteger un tema plausible, la vida, los derechos de una persona. Que no, claro, solo si es que hay un riesgo real e inminente, que en el momento no existe, o sea, dicen no vamos a volver a invadir. Y bueno, también la canciller Gabriela Sommerfeld calificó como exitosa a la defensa ecuatoriana ante la Corte Internacional de Justicia. Vamos a presentarles un extracto de una entrevista que concedió Sommerfeld con Miguel Rivadeneira en Radio Democracia. En La Haya. Esta mañana, a las 3 en punto de la mañana, empezó la audiencia que solicitaba México sobre medidas, digamos, preventivas para Ecuador en La Haya. Ecuador, con todo su equipo jurídico, ha presentado su posición y ha dejado claro que todo lo que estaba pidiendo México como medidas preventivas fueron extendidas de forma unilateral desde el Ecuador en cumplimiento a la Convención de Viena, entregada a través de una nota verbal a la Cancillería mexicana el día 9 de abril. Por otro lado, se mandó desde Cancillería una solicitud al Ministerio del Interior y a su vez al general y a la comandancia de la policía para que velen por la seguridad de los bienes que tiene la Embajada de México en la ciudad de Quito. Es decir,
todo lo que pidió como medidas preventivas en estas audiencias ya había sido entregado por parte del Ecuador a través de una nota verbal, haciendo referencia al cumplimiento de la Convención de Viena que rige para ambos países, porque los dos somos signatarios de esta. Así que si podemos decir cómo nos fue, creo que fue una muy buena audiencia. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia será quien defina el dictamen final para estas medidas preventivas solicitadas por México el día que puso la demanda, el día 11 de abril. ¿Se estima un tiempo para esperar el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia? No me gustaría dar tiempos, ya son instancias internacionales. Procuraduría es quien está llevando el caso en la Corte Internacional de Justicia, por un lado, en la defensa de la demanda que tiene México sobre Ecuador, y por otro lado, con la demanda que ha puesto Ecuador sobre México, justamente haciendo referencia a lo que usted acaba de mencionar al principio de esta entrevista. Señora, disculparás, Lucrecia, que sale la imagen en cambio aquí del señor Rivadeneira. Bueno, algo que se podría calificar como detestable, muy cuestionable, fue la tergiversación del medio de comunicación Diario El Comercio. Esto era haberle puesto de paparrucha mejor, ¿eh? Sí. Bueno, pero tiene relación a este tema, ¿no? Que informó lo siguiente, miren. A ver, pongamos en pantalla este post de Diario El Comercio. El titular dice así: México quería sacar a Jorge Glass en helicóptero. Ecuador explicó que México pidió autorización para que 2 helicópteros ingresen a territorio nacional. Y ponen una imagen de Jorge Glass ahí, ¿no? Esto es... ¿Y este medio no había? ¿Ya se acabó o qué? No, ya nuevamente está operando de manera digital, oye, pero la embarran ya cuántas veces. Porque imagínate lo que sostiene este medio de comunicación, que México pidió la autorización para que ingresen 2 helicópteros. Me faltaba que digan que los helicópteros iban a aterrizar ahí en el Parque La Carolina, cerquita de la embajada, o en el Estadio Olímpico Atahualpa. O en el cine. Para que salga Jorge Glass y que le vayan escoltando ahí y se vaya. Terrible. Ecuador explicó que México pidió autorización para que 2 helicópteros ingresen a territorio nacional. Mira, o sea, me parece una irresponsabilidad de esto, ¿no? Y no se sacaron luego la revisión del tema, diciendo ya qué es lo que habían querido decir. No. Yo estaba revisando, pero no había esto, y me parece que el colega Fabricio Vela también hizo alguna traducción y creo que él se equivocó, ¿no? Sí. Y creo que Diario El Comercio le copió a él. Sí, o sea, él, según lo que nos contaron, habían dicho aircraft y no helicóptero, y él pone aircraft como helicóptero y ahí se complica todo el tema. Están hablando de los aviones que se iban a utilizar para el retiro oficial de los diplomáticos de su sede en la embajada. Bueno, y una vez que se cumplieron las 2 audiencias, ¿no? En las que se escucharon los argumentos tanto de México el día de ayer, ¿no? Y el día de hoy, los argumentos de Ecuador. Ahora la Corte Internacional de Justicia entró en un periodo de deliberación previo a emitir su fallo, su dictamen, ¿no? Y como se escuchó por parte de la canciller, no existe un plazo establecido para que el Tribunal Internacional se pronuncie. Bueno, pero algo que hay que tener claro es que estas primeras audiencias realizadas entre ayer y hoy únicamente es por las medidas cautelares, porque el proceso realmente, las partes sustanciales, eso se va a tomar su tiempo y será motivo de que se abran nuevas etapas para que tanto México como Ecuador envíen toda la documentación, las pruebas, y habrá nuevas audiencias, porque recordemos que México pidió que como sanción se suspenda al Ecuador en la ONU. No, entonces, pero lo que va a ser ahora el fallo que se espera es solo sobre las medidas cautelares. Claro. Además, ten en cuenta que eso es complicado y puede ser que Ecuador hasta no ha pagado las cuotas, pues estamos morosos hasta con la misma ONU, donde tenemos un rol importante como miembro del Consejo de Seguridad, pues hasta ahí también estamos debiendo billete. Exactamente, mira. Entonces, bueno, vamos a ver en qué esto termina. En todo caso, seguramente van a dar 2 tipos de fallo, creo yo, uno preliminar, providencial, frente al pedido inmediato, y el segundo, ese sí es el que hay que agarrarse bien, porque y ese se va a tomar su tiempo, con obviamente. El San Benito, la Corte Internacional de Justicia, y ahí sí pues agarrarás y que nos cojas antiguados, porque realmente va a ser un tema muy, muy complejo.
Digo, Así ¿no? es. Puede Sí, ser que... y mira, y algo que no. algo que no se ha topado, algo que de lo que no se ha hablado es las repercusiones para el ciudadano, digamos para las personas que necesitaban de trámites justamente en México. Hay muchos ecuatorianos que estudian en la universidad en México, hay también empresarios que requieren viajar, y recordemos que la embajada está cerrada acá en Quito, el consulado en Guayaquil también está cerrado obviamente, y las personas que necesitaban tramitar una visa para poder viajar a México tienen que irse a Colombia, a Perú o a Chile. Entonces imagínate tremendo problema que genera esto, ¿no? No, y finalmente hay temas comerciales de larga data. El tema, por ejemplo, de repuestos de vehículos o otro tipo de productos ecuatorianos, mexicanos, esto está congelado y no sabemos por cuánto tiempo, y no creo que ni a Ecuador ni a México les convenga este tipo de estatismo frente a un asunto que tranquilamente puede haberse solucionado por la vía diplomática. Por ahí, ¿quién tiró la primera piedra? Eso es oficialmente lo que se está hablando allá en La Haya, en Holanda. ¿Quién tiró la primera piedra? Si México, por tratar de darle cabida a una persona que según Ecuador no tenía por qué estar en la embajada, o Ecuador, que decidió meterse con toda y tontera al interior de la embajada de México. Por supuesto. Bueno, vamos a ver, y lo que ya hemos comentado, ¿no? La Corte Internacional de Justicia también, seguramente México presentará como argumentos todos los pronunciamientos que ha habido de la OEA, de la CELAC, de Naciones Unidas y de todos los gobiernos que han condenado este hecho. Ajá. Claro, tienen de dónde agarrar. Bueno, este es un tema, un órgano judicial, y estas son expresiones diplomáticas, pero claro, también tienen la lógica internacional, tiene una lógica. O sea, vamos a ver finalmente qué ocurre. Uh-huh. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, queridos amigos. Mil gracias por acompañarnos nuevamente en este día, y como siempre esperamos mañana, 5 de la tarde. Mañana ¿no? sí trabajo. Pero por supuesto, si Otra recién es vez, jueves. pero si ya es jueves. Estás acostumbrado a adelantar feriados y hasta declarar enfermo, alguna cosa. Yo creí que hoy era el feriado, es el viernes. Le pasaron al viernes. ¿Y por qué no hacen 1 de mayo? Chita? Bueno, igual, ¡vivan los trabajadores de mi patria! Y seguimos luchando. ¡Alerta! Chao, amigos.